Los alumnos del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia podrán disfrutar el próximo curso de un nuevo pabellón polideportivo. Contarán con una pista de fútbol sala a lo largo y 2 canchas para disputar partidos de voleibol y baloncesto a lo ancho, que se podrán separar con una cortina en el caso de que deban jugarse 2 encuentros a la vez. Además, cada pista tendrá su marcador individual. Tendremos a lo largo de la superficie una pista para fútbol sala y luego a lo ancho tendremos espacio para jugar a voleibol y a baloncesto. Como la pista es tan grande, habrá una cortina separadora para en el caso de que tener que jugar a voleibol y a baloncesto al mismo tiempo, o 2 partidos de voleibol o 2 de baloncesto al mismo tiempo, que no se molesten. Está previsto que las obras finalicen entre octubre y noviembre y que el pabellón entre en funcionamiento en enero del próximo año, y su uso será completamente gratuito para todos los alumnos del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Estaban previsto que la obra estuviera octubre-noviembre. Pues se puede calcular que a principio del año que viene, que sería en enero, si estuviera todo terminado, en las vacaciones de Navidad se podía hacer todo el traslado y en lo que es en enero empezar todas las actividades, que ya todos los alumnos y todo el personal tenemos muchas ganas. Las instalaciones deportivas de esta universidad ya disponen de una sala de musculación y un espacio para actividades múltiples donde se realizan clases dirigidas de aeróbic, step, spinning, yoga, pilates y capoeira.